El tren frenó en la estación de Centralia, 27 de septiembre de 1864, una mañana calurosa en Missouri. El polvo giraba alrededor de las ruedas de hierro mientras el vapor siseaba de la locomotora. Dentro de los vagones de pasajeros, 23 soldados de la Unión miraron por las ventanas y vieron a 40 jinetes con pistolas desenfundadas sentados inmóviles en sus monturas. Los soldados estaban desarmados, iban a casa de permiso, no tenían armas, no había forma de luchar, no había forma de huir. El hombre que lideraba a los jinetes tenía largo cabello negro que caía más allá de sus hombros. Sus ojos estaban vacíos, fríos, los ojos de alguien que había dejado de ser humano hace mucho tiempo. En su silla de montar, trenzado en el cuero, había cosas que helaron la sangre de los soldados: cabello humano, cueros cabelludos, docenas de ellos. Su nombre era William Anderson, lo llamaban Bloody Bill, y lo que sucedió en la siguiente hora se convertiría en uno de los momentos más brutales de la historia americana. Pero esto es lo que los libros de historia omiten. Había algo en la alforja de Bill Anderson esa mañana, algo que él tocaba antes de cada asesinato, algo que explicaba todo sobre quién era él y por qué hacía lo que hacía. Volveremos a eso, porque para entender lo que sucedió en Centralia, necesitas saber lo que el ejército de la Unión le hizo a una niña de 14 años llamada Josephine. Y esa historia cambia todo lo que crees saber sobre la guerra civil. La guerra civil americana no fue solo una guerra entre norte y sur. En Missouri fue algo mucho peor. Fue una guerra de vecinos matando vecinos. Familias destrozadas. Hermano contra hermano en el sentido más literal. Piensa en eso por un momento. Imagina vivir en un lugar donde tu vecino, el hombre con quien intercambiabas grano, la cosecha pasada, podría dispararte en tu propia puerta porque apoyabas secretamente a un ejército. Imagina enviar a tus hijos a esconderse en el sótano cada vez que se acercaban cascos de caballo. Imagina no saber, cuando despertabas cada mañana, si tu granja seguiría en pie al anochecer. Así era Missouri en 1863. Ese era el mundo en el que Bill Anderson creció. Missouri era un estado fronterizo, oficialmente parte de la Unión, pero con profundas simpatías surenas. Y a lo largo de la frontera Kansas-Missouri se estaba librando un tipo diferente de guerra. Una guerra brutal, personal, despiadada, que no tenía nada que ver con grandes batallas o causas nobles. Esto no era Gettysburg. Esto no era la guerra honorable de soldados uniformados encontrándose en campos abiertos. Esto era algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Esto era guerra de venganza de sangre, asesinato por vendetta, el tipo de violencia que los humanos han practicado desde el principio de los tiempos. Íntima, personal y absolutamente sin piedad. De un lado estaban los Jayhawkers y Redlegs, guerrilleros alineados con la Unión de Kansas que cruzaban a Missouri para saquear, en quemar y matar a cualquiera sospechoso de simpatías confederadas. No usaban uniformes, no tomaban prisioneros, quemaban granjas, ejecutaban hombres frente a sus familias. Se llevaban todo. Los Jayhawkers tenían sus propios agravios. Kansas había sido un campo de batalla incluso antes de que la guerra civil comenzara oficialmente. Colonos a favor y en contra de la esclavitud habían librado batallas campales en lo que los historiadores llaman Bleeding Kansas. Hombres habían muerto, familias habían sido destruidas. Y ahora, con una guerra real proporcionando cobertura, los sobrevivientes tenían licencia para saldar viejas cuentas. Del otro lado estaban los Bushwhackers, guerrilleros confederados que respondían a la violencia con violencia. Hombres como William Quantrill, hombres como Cole Younger, hombres como Frank y Jesse James, y hombres como Bill Anderson.
Los bushwhackers no eran soldados en ningún sentido tradicional. No usaban uniformes, no respondían a comandantes regulares. Operaban en pequeñas bandas, golpeando objetivos de la Unión y luego desapareciendo en la naturaleza de Missouri. Conocían cada hondonada, cada arroyo, cada camino a través de los bosques de Ozark. Eran imposibles de atrapar y absolutamente despiadados cuando los acorralaban. Pero Bill Anderson no siempre fue Bloody Bill. Eso es algo que la mayoría de la gente no entiende. El monstruo que luego describirían en los informes de la Unión. El hombre con 53 cueros cabelludos en su silla de montar. No nació así. Fue creado. Y el ejército de la Unión lo creó. Esto es quizás lo más importante de entender sobre lo que sucedió en Centralia. No vino de la nada, no fue violencia aleatoria. Fue el punto final de una cadena muy específica de eventos. Una cadena que comenzó con una familia, una granja y una niña de 14 años que amaba a su hermano mayor. William Anderson nació en 1840 en Kentucky. Su familia se mudó a Missouri cuando era joven, luego a Kansas. Eran granjeros, gente sencilla. Bill tenía 3 hermanas, Mary Ellen, Josephine y Martha. Según todos los relatos, él era protector con ellas, especialmente con Josephine. Ella era la menor, 14 años, en 1863. Miraba a su hermano mayor como si fuera invencible. No hay fotografías de Josephine Anderson que sobrevivan. No sabemos el color de su cabello o sus ojos. No sabemos su canción favorita o sus sueños secretos. La historia ha borrado casi todo sobre ella, excepto su muerte. Y esa muerte resonaría a través de Missouri por años. Los Anderson no eran dueños de esclavos adinerados, no eran oficiales confederados, eran solo una familia tratando de sobrevivir en una tierra que se estaba desgarrando. Pero la supervivencia no era una opción en Kansas, Missouri en 1863. El padre de Bill, William Sr., fue asesinado temprano en el conflicto. Algunos dicen que por Jayhawkers, algunos dicen que por soldados de la Unión. El registro histórico no es claro. Lo que es claro es que Bill Anderson apenas tenía 22 años cuando se convirtió en el hombre de su familia. Una familia de mujeres, una familia sin protección en una zona de guerra. 22 años. Piensa en eso. Hoy, un joven de 22 años podría estar terminando la universidad. Podría estar comenzando su primer trabajo real. Podría estar descubriendo quién quiere ser. Bill Anderson, a los 22, ya era un asesino. Ya estaba endurecido por años de violencia fronteriza. Ya estaba cuidando a su madre y 3 hermanas en un lugar donde simplemente estar relacionado con un simpatizante confederado conocido podía hacer que te asesinaran. Y entonces, el general Thomas Ewing Jr. emitió la Orden número 11. Orden número 11. Recuerda ese nombre porque explica todo lo que vino después. En agosto de 1863, el general Ewing ordenó la evacuación forzada de 4 condados enteros en Missouri. Toda familia sospechosa de simpatías confederadas. Incluso la más mínima simpatía debía ser removida de sus hogares. Sus granjas fueron quemadas. Su ganado fue sacrificado. Sus posesiones fueron tomadas. El razonamiento oficial era necesidad militar. Los guerrilleros bushwhacker dependían de la población local para comida, refugio e información. Remover la población y remueves la capacidad de operar de los guerrilleros. En la práctica, fue castigo colectivo a escala masiva. Miles de familias, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron expulsados de sus hogares con casi ninguna advertencia. Muchos no habían hecho nada malo. Muchos habían tratado de permanecer neutrales en una guerra que no permitía neutralidad. No importaba. Las columnas de refugiados saliendo del oeste de Missouri fueron comparadas, incluso en ese momento,
con el sendero de lágrimas. Las familias cargaban lo que podían, dejaban atrás todo lo que no podían. Veían sus casas y graneros arder mientras se alejaban. Pero eso no fue lo peor. Lo peor sucedió en Kansas City. Las fuerzas de la Unión habían estado cazando guerrilleros bushwhacker durante meses. No podían atrapar a los hombres, así que fueron tras sus familias. Las mujeres, las hermanas, las madres. Era una táctica tan vieja como la guerra misma. Si no puedes derrotar al enemigo directamente, hazlos venir a ti amenazando lo que aman. Rehenes, escudos humanos, palanca. Las tres hermanas de Bill Anderson, Mary Ellen, Josephine y Martha, fueron arrestadas. Junto con otras mujeres conectadas a familias bushwhacker, fueron encarceladas en una cárcel improvisada en Kansas City, un edificio que no estaba diseñado para mantener prisioneros, un edificio que era estructuralmente inseguro. Las mujeres estaban retenidas en el segundo y tercer piso. Debajo de ellas, soldados de la Unión habían estado removiendo vigas de soporte. Algunos historiadores dicen que era para Lena, otros dicen que fue sabotaje deliberado. La verdad murió con los escombros. El 13 de agosto de 1863, ese edificio colapsó. Imagina esto, una tarde caliente de verano en Kansas City. Las mujeres prisioneras escuchan un extraño sonido de gemido. El piso debajo de ellas comienza a inclinarse y entonces, caos, gritos, madera cayendo, polvo sofocante, cuerpos cayendo por el aire. Cuando el edificio cayó, 5 mujeres murieron instantáneamente. Otras resultaron gravemente heridas. Mary Ellen Anderson sobrevivió, pero quedaría lisiada de por vida. Martha fue herida, pero se recuperó. Josephine Anderson fue una de las que murieron. Tenía 14 años. Los informes dicen que gritó durante 6 minutos antes de que los escombros la aplastaran completamente. 6 minutos. Esa no es una muerte rápida. Esa no es una muerte misericordiosa. Son 6 minutos de terror y dolor y ser aplastada lentamente mientras la gente arriba de ti lucha por excavar a través de los escombros. 6 minutos mientras sus hermanas gritaban su nombre. 6 minutos mientras los soldados, los mismos soldados que la habían arrestado, que la habían puesto en ese edificio, miraban y trataban de quitar los escombros. 6 minutos mientras una niña de 14 años, que no había hecho nada malo, excepto tener un hermano en los guerrilleros, sentía como su vida era exprimida. Bill Anderson no estaba allí. Se enteró días después. Un mensajero le trajo la noticia mientras estaba acampado en el desierto de Missouri. Dicen que no habló durante 3 días. Dicen que algo se rompió dentro de él que nunca sanó. Cuando sacaron el cuerpo de Josephine de los escombros, su vestido estaba desgarrado y empapado en sangre. Alguien, nadie sabe quién, guardó ese vestido y de alguna manera terminó en manos de Bill Anderson. Lo guardo. Durante 18 meses, en su alforja, lo tocaba antes de cada batalla, antes de cada asesinato. Eso era lo que estaba en la alforja en Centralia, ese vestido manchado de sangre. La última conexión física con una hermana que lo había admirado. Una hermana que él había fallado en proteger. Una hermana que había gritado durante 6 minutos mientras los soldados de la Unión miraban. Cada vez que Bill Anderson mataba a un soldado de la Unión después de ese día, parte de él todavía estaba tratando de excavar a través de esos escombros. Todavía tratando de alcanzar a Josephine. Todavía tratando de salvarla. Nunca pudo. Ninguna cantidad de muertes jamás la traería de vuelta, pero no podía dejar de intentarlo. Después de que Josephine murió, Bill Anderson se unió oficialmente a los Raiders de Quantrill. Había cabalgado con ellos antes, pero ahora era diferente. Ya no estaba luchando por la Confederación, ya no estaba luchando por Missouri. Estaba luchando por sangre, por venganza.
por una nina de 14 años que gritó durante 6 minutos bajo una pila de escombros mientras los soldados de la Unión miraban. Los Raiders de Quantrill eran la unidad guerrillera confederada más famosa, o infame, de la guerra. William Quantrill mismo era una figura complicada, brillante táctico, asesino despiadado. Algunos lo veían como un héroe de la resistencia surena, otros lo veían como un criminal de guerra. Ambas evaluaciones tenían evidencia que las respaldaba. Bajo Quantrill, Bill Anderson encontró un hogar, encontró un propósito, encontró a otros hombres que habían perdido tanto como él y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, para hacer pagar al otro lado. En semanas, Bill Anderson ganó un nuevo nombre, Bloody Bill. Las historias se extendieron por Missouri como fuego, historias de un hombre que no mostraba piedad, un hombre que ejecutaba prisioneros, un hombre que coleccionaba cueros cabelludos, un hombre cuyos ojos se habían convertido en hielo y nunca se descongelaron. Escalpamiento. Es difícil hablar de ello, pero sucedió. Fue practicado por ambos lados en la guerra fronteriza, aunque ninguno de los lados le gustaba admitirlo. Los Bushwhackers lo aprendieron en parte de aliados nativos americanos, en parte de los mismos Jayhawkers. Era guerra psicológica, una forma de aterrorizar al enemigo, una forma de llevar la cuenta. Bill Anderson llevaba la cuenta, 53 cueros cabelludos. Ese era el número que los soldados de la Unión encontraron en su silla de montar después de que él murió. 53 seres humanos diferentes, reducidos a trofeos trenzados en cuero. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no ve sobre Bloody Bill Anderson. Era sistemático, no era un asesino sin mente, era uno meticuloso. Llevaba la cuenta, conocía cada nombre. Cada cuero cabelludo en su silla de montar representaba a alguien específico, y antes de matar a un soldado o simpatizante de la Unión, siempre hacía la misma pregunta. Volveremos a esa pregunta, porque es la clave para entender Centralia. Para septiembre de 1864, la reputación de Bill Anderson era legendaria. Los comandantes de la Unión en Missouri tenían órdenes permanentes de dispararle a la vista. Habían puesto una recompensa por su cabeza. Habían enviado regimientos enteros a cazarlo. Ninguno tuvo éxito. Bill era demasiado rápido, demasiado brutal, demasiado dispuesto a hacer cosas que los soldados regulares no podían imaginar. Comandaba alrededor de 80 guerrilleros para entonces. Hombres duros, hombres que habían perdido algo por la guerra, hombres como Frank James y su hermano menor Jesse, que solo tenía 17 años, pero ya había visto más muerte que la mayoría de los soldados ven en toda su vida. Jesse James, en 1864, no era todavía el legendario forajido. Era un adolescente, alto y delgado, con ojos azul pálido, que la gente decía que nunca parpadeaban cuando estaba a punto de matar a alguien. Se había unido a los guerrilleros después de que la milicia de la Unión saqueara la granja de su familia, torturara a su padrastro y casi ahorcara a su madre. Como Bill Anderson, Jesse James tenía razones para odiar. Como Bill Anderson, Jesse James había perdido algo irreemplazable. Y como Bill Anderson, Jesse James pasaría el resto de su vida tratando de llenar ese vacío con violencia. Había algo sobre Jesse James que Bill Anderson notó temprano. El chico era frío, calculador, no dudaba. Cuando Bill daba una orden, Jesse la seguía sin preguntas. Había potencial en esa frialdad, una oscuridad que igualaba la propia de Bill. Nadie sabía que este joven de 17 años sobreviviría a Centralia y se convertiría en el forajido más famoso de la historia americana. Pero eso es adelantarse a la historia. En la mañana del 27 de septiembre de 1864,
Bill Anderson y sus guerrilleros entraron a caballo en el pueblo de Centralia, Missouri. Tenían aproximadamente 80 hombres. Buscaban suministros, información, soldados de la Unión. Centralia era un pequeño pueblo ferroviario, población quizás de unos 100, un depósito del North Missouri Railroad, nada especial excepto por una cosa. Los trenes pasaban por ahí. El ferrocarril era la línea vital de la Unión en Missouri. Tropas y suministros se movían por esos rieles. La información viajaba por telégrafo junto a ellos. Atacar un ferrocarril no era solo robo. Era golpear el corazón de la logística de la Unión. Y esa mañana en particular venía un tren. Los hombres de Bill tomaron posiciones alrededor del pueblo. Robaron la tienda general. Tomaron los suministros que necesitaban. Algunos comenzaron a beber whisky que encontraron. Aún no era mediodía. La gente del pueblo de Centralia miraba aterrorizada. Sabían quiénes eran estos hombres. Todos en Missouri conocían a los bushwhackers para entonces. Sabían de lo que eran capaces. Sabían que la mejor estrategia era quedarse callados, entregar los objetos de valor sin protestar y rezar. Entonces lo escucharon. El distante silbido de una locomotora de vapor. Bill Anderson levantó la mano. Sus hombres dejaron lo que estaban haciendo. Montaron sus caballos y esperaron. El tren era la diligencia del North Missouri Railroad dirigiéndose al este. Cuando entró en la estación de Centralia, el maquinista vio a 80 hombres armados a caballo rodeando el depósito. No tuvo más opción que detenerse. Bill Anderson guió su caballo directamente a las puertas del vagón de pasajeros. El motor silbó. El vapor se elevó hacia el cielo de septiembre. El polvo se asentó alrededor de los caballos inmóviles. Por un momento, todo estaba quieto. Entonces, Bill Anderson desmontó y caminó hacia el tren, sus espuelas tintineando con cada paso. Dentro del tren había civiles, granjeros, comerciantes, mujeres, niños y mezclados entre ellos 23 soldados de la Unión. Eran del First Missouri Engineers y otros regimientos. Iban a casa de permiso. Sus armas habían sido enviadas por separado. Estaban completamente desarmados. Cuando los hombres de Bill Anderson abordaron el tren, comenzó el terror. Los guerrilleros se movieron por los vagones sistemáticamente. Robaron a los civiles de dinero y objetos de valor, pero no les hicieron daño. Buscaban algo específico: uniformes azules. Hay un momento terrible cuando alguien se da cuenta de que está a punto de morir. Un momento cuando la esperanza finalmente se quiebra. Cuando la verdad se vuelve inevitable. Para 23 soldados de la Unión en ese tren, ese momento llegó cuando vieron a los guerrilleros examinando uniformes, revisando insignias, haciendo preguntas. Cuando encontraron al primer soldado de la Unión, lo arrastraron fuera del tren, luego al segundo, luego al tercero. Uno por uno, 23 hombres fueron sacados de sus asientos y forzados a pararse en la plataforma bajo el caliente sol de Missouri. Estos no eran tropas de combate, eran ingenieros, personal de apoyo, hombres que construían puentes y reparaban ferrocarriles. Hombres que pensaban que su servicio de guerra era seguro, lejos de las líneas del frente. Hombres que habían sobrevivido el año más peligroso del conflicto y finalmente iban a casa. Ninguno lo lograría. Bill Anderson guió su caballo cerca de la línea de prisioneros. Sus ojos recorrieron a cada uno, lentamente, deliberadamente, como si buscara algo específico. Entonces habló por primera vez. Quítense los uniformes. Todos ustedes, cada pieza. Los soldados dudaron. No entendían. Algunos pensaron que esto era un robo, que les quitarían sus pertenencias y los liberarían. Eso era lo que los guerrilleros usualmente hacían con prisioneros desarmados. La voz de Bill bajó a apenas un susurro. Su mano descansaba en el revólver Colt Navy en su cadera. No lo pediré de nuevo.
23 soldados de la Unión comenzaron a quitarse los uniformes, sus abrigos, sus camisas, sus pantalones, sus botas, todo con insignia de la Unión. Se quedaron en ropa interior bajo el sol de septiembre, confundidos, asustados, pero aún con esperanza. Seguramente no los matarían, estaban desarmados, se habían rendido. Las leyes de guerra protegían a los prisioneros, seguramente. Bill Anderson miró la pila de uniformes azules en el suelo. Luego miró a los hombres. Ahora corran. Por un terrible momento hubo silencio. Los soldados se miraron entre sí. ¿Era esto real? ¿Los estaba dejando ir? Algunos comenzaron a darse vuelta. Comenzaron a dar un paso alejándose de la plataforma. Comenzaron a creer que podrían sobrevivir este día. No entendían con quién estaban tratando. Bill Anderson sacó su revólver. Sus hombres hicieron lo mismo. 80 pistolas fueron levantadas hacia 23 hombres desarmados, parados en ropa interior en una plataforma de tren en Missouri. Y Bill Anderson dijo una cosa más antes de que comenzara el tiroteo. 5 palabras que serían recordadas por el único sobreviviente de lo que vino después. Esto es por Josephine. El primer disparo le dio a un sargento en el pecho. Cayó hacia atrás, sobre la plataforma de madera, muerto antes de tocar el suelo. Entonces el resto de los guerrilleros abrió fuego. El ruido era ensordecedor. 80 pistolas disparando simultáneamente. El humo llenó el aire. Los gritos se mezclaron con los disparos. Los hombres caían en grupos, sus cuerpos desplomándose como marionetas con cuerdas cortadas. Algunos de los soldados trataron de correr. Llegaron quizás 3 metros antes de que las balas encontraran sus espaldas. Un hombre se lanzó debajo del tren tratando de esconderse entre las ruedas. Un guerrillero desmontó y le disparó donde yacía. En menos de 3 minutos, 22 de los 23 soldados de la Unión estaban muertos o muriendo en la plataforma de Centralia. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Bill Anderson no solo los ejecutó, los interrogó. Testigos, civiles que aún estaban en el tren, mirando por las ventanas horrorizados, testificaron más tarde sobre lo que escucharon. Mientras sus hombres disparaban, Bill Anderson caminaba entre los cuerpos. Cuando encontraba uno todavía vivo, se arrodillaba y hacía una pregunta. La misma pregunta, cada vez. Estuviste en Kansas City. Fuiste parte de la orden número 11. Estaba buscando a los hombres que mataron a su hermana. Incluso aquí, incluso en medio de una masacre, aún los buscaba. Aún trataba de encontrar a los individuos específicos responsables del colapso del edificio. Aún trataba de hacer su venganza personal. La mayoría de los soldados eran demasiado jóvenes. No tenían nada que ver con las órdenes del general Ewing. No tenían nada que ver con el colapso del edificio. Eran solo soldados yendo a casa de permiso. Pero no importaba. Un sargento, sangrando por una herida en el estómago, sabiendo que estaba a punto de morir, miró a Bill Anderson y dijo algo que los testigos nunca olvidarían. Por favor, tengo 3 hijos, por favor. Tengo 3 hijos que están esperando que su padre regrese a casa. La expresión de Bill Anderson no cambió. Su voz era plana, vacía. Mi hermana tenía 14 años. Gritó durante 6 minutos mientras los soldados de la Unión miraban. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Jaló el gatillo. Cuando el tiroteo terminó, 22 hombres yacían muertos en la plataforma, pero un soldado aún estaba vivo, un sargento llamado Thomas Goodman. Lo habían apartado antes de que comenzara el tiroteo. Nadie sabe exactamente por qué Bill lo perdonó. Algunos historiadores creen que fue para intercambio de prisioneros. Otros creen que Bill vio algo en la cara de Goodman. Reconocimiento, quizás, o genuina ignorancia de la orden número 11. Lo que es cierto es que Thomas Goodman fue tomado prisionero.
sería intercambiado más tarde y sobreviviría a la guerra. Su testimonio es una de las fuentes históricas primarias de lo que sucedió en Centralia. Pero el horror no había terminado. Después de las ejecuciones, los hombres de Bill prendieron fuego al tren. Mutilaron algunos de los cuerpos. Una práctica común en la guerra de guerrillas de ambos lados, aunque raramente discutida en la historia educada. Tomaron armas y municiones del depósito. Y entonces Bill Anderson dio una orden que determinaría el destino de 147 hombres más. No dejen Centralia. Esperamos aquí. Sus hombres se miraron entre sí. ¿Esperar? ¿Para qué? Acababan de masacrar soldados de la Unión a plena luz del día. Cada regimiento de la Unión en Missouri los estaría cazando en horas. Lo inteligente era cabalgar rápido y desaparecer en el desierto. Pero Bill Anderson no estaba interesado en movimientos inteligentes. Estaba interesado en venganza y sabía algo que sus hombres no sabían. Se correría la voz. Una fuerza de la Unión vendría a investigar. Y cuando vinieran, Bill Anderson sonrió. No era algo agradable de ver. Que vengan. Las noticias de la masacre de Centralia llegaron a la guarnición de la Unión en Paris, Missouri, en horas. Un operador de telégrafo había escapado durante el ataque y difundió la alarma. El mensaje era simple y aterrador. Bloody Bill Anderson había detenido un tren y ejecutado al menos 20 soldados desarmados. El mayor A.B.E. Johnston era el comandante del recién formado 39th Missouri Infantry. Su regimiento era verde. Mayormente soldados inexpertos que nunca habían visto combate real. Pero Johnston era un hombre orgulloso, un hombre ambicioso. Cuando escuchó sobre Centralia, vio una oportunidad. Bloody Bill Anderson era el hombre más buscado en Missouri. Capturarlo o matarlo haría a Johnston famoso. Lo convertiría en un héroe. Avanzaría su carrera más rápido que años de servicio regular. Este es el tipo de pensamiento que hace que los hombres mueran en guerra. Orgullo sobre prudencia, ambición sobre cautela. Johnston quería gloria tan desesperadamente que no podía ver la trampa que le estaban tendiendo. Johnston reunió a sus hombres, 147 soldados, 3 compañías, infantería montada con carabinas de un solo disparo y sin entrenamiento de caballería. No estaban equipados para una pelea contra guerrilleros. Apenas estaban equipados para una pelea contra nadie, pero a Johnston no le importaba. Tenía números, 147 contra 80, casi 2-1. En su mente ya había terminado. Dio la orden de cabalgar hacia Centralia. Bill Anderson estaba esperando. Había posicionado a sus hombres en un campo justo afuera del pueblo. 80 guerrilleros a caballo, cada uno llevando de 4 a 6 revólveres completamente cargados. Esa era otra cosa sobre los bushwhackers que los soldados regulares nunca entendieron hasta que fue demasiado tarde. No peleaban como soldados, peleaban como asesinos de caballería. Un soldado de infantería de la Unión de 1864 típicamente llevaba un rifle o carabina de un solo disparo. Para disparar de nuevo, tenía que recargar. Un proceso que tomaba aproximadamente 20 segundos para un soldado entrenado bajo condiciones ideales. Mucho más en combate. 20 segundos. Recuerda ese número. En 20 segundos, un bushwhacker podía disparar 24 tiros. Un bushwhacker llevaba múltiples revólveres, 6 tiros por arma, 24 a 36 tiros antes de necesitar recargar nada. Y recargaban sus cilindros con anticipación. Cilindros de repuesto en sus bolsillos, podían disparar continuamente. En una pelea montada a corta distancia, esto era una sentencia de muerte para cualquiera que los enfrentara. El mayor Johnston no sabía esto. Cuando llegó afuera de Centralia con sus 147 hombres, vio a los guerrilleros de Bill Anderson en la distancia.
Aproximadamente 30 de ellos eran visibles. Bill había escondido al resto en la línea de árboles. Johnston vio 30 hombres. Él tenía 147, 5-1. Tomó su decisión: desmontar, formar una línea, disparar una descarga, tácticas de infantería estándar. Era exactamente lo que Bill Anderson esperaba que hiciera. Era exactamente lo que Bill Anderson quería que hiciera. 122 de sus hombres desmontaron. 25 quedaron sosteniendo los caballos. La infantería formó una línea. Levantó sus carabinas y disparó una sola descarga hacia los guerrilleros distantes. El rango era demasiado lejos. Las balas quedaron cortas y entonces Bill Anderson dio su orden: carga. Lo que sucedió después duró aproximadamente 3 minutos. No fue una batalla, fue una masacre. 80 guerrilleros montados cargaron directamente contra 122 soldados de infantería desmontados que acababan de disparar su único tiro. Los soldados trataron de recargar. 20 segundos. No tenían 20 segundos. Bill Anderson estaba al frente de la carga. Su caballo era el más rápido. Sus revólveres ya estaban en sus manos. Disparó mientras cabalgaba y cada tiro encontró un objetivo. Los guerrilleros golpearon la línea de la Unión como una ola, pistolas a quemarropa, caballos pisoteando a hombres que trataban de correr, gritos y disparos y caos. Los 25 hombres sosteniendo los caballos entraron en pánico. Los animales se desbocaron. De repente, la infantería sobreviviente no tenía forma de retirarse. Estaban a pie, rodeados por asesinos montados con rifles vacíos y sin esperanza. El mayor Johnston trató de reunir a sus hombres. Aún estaba montado uno de los pocos oficiales que no había desmontado. Desenfundó su sable y cargó hacia Bill Anderson personalmente. Fue valiente, fue tonto. Fue exactamente lo que un hombre orgulloso y ambicioso haría en sus momentos finales. Nunca se acercó. Un guerrillero de 17 años llamado Jesse James cabalgó junto a Johnston y le disparó 2 veces en la cabeza. El mayor cayó de su caballo, muerto antes de tocar el suelo. Jesse James acababa de hacer su primera muerte famosa. No sería la última. Las consecuencias de la carga fueron peores que la carga misma. Con Johnston muerto y la línea rota, los hombres de Bill cazaron a los sobrevivientes, uno por uno. Algunos soldados trataron de rendirse, tiraron sus rifles vacíos y levantaron las manos. No hizo diferencia. ¿Recuerdas lo que Bill había hecho en la plataforma del tren? Hizo lo mismo aquí. Sus hombres ejecutaron prisioneros, mutilaron cuerpos, escalparon a los muertos y moribundos. 123 soldados de la Unión murieron ese día afuera de Centralia. De los 147 que cabalgaron con el mayor Johnston, solo 24 sobrevivieron. Mayormente hombres que corrieron lo suficientemente rápido para escapar hacia los bosques. En total, entre la plataforma del tren y la batalla de campo, 145 soldados de la Unión murieron en Centralia. Bloody Bill Anderson perdió 3 hombres. 3. Fue el enfrentamiento más desigual de toda la guerra civil para su tamaño, una obra maestra táctica construida sobre horror y venganza. Esa noche Bill Anderson reunió a sus hombres y cabalgó hacia el desierto de Missouri. Sabía que venían refuerzos de la Unión. Sabía que su tiempo era limitado. Sabía que Centralia había sellado su destino. Todo el ejército de la Unión en Missouri no descansaría hasta que estuviera muerto, pero mientras cabalgaba, metió la mano en su alforja. Sus dedos tocaron tela gastada, algodón manchado de sangre. Josephine había matado a 145 hombres ese día. Nunca sería suficiente, nunca la traería de vuelta. Pero por una tarde en septiembre había hecho pagar a la Unión. 29 días después, Bloody Bill Anderson estaría muerto. Pero lo que le sucedió a su cuerpo después de su muerte
Esa es una historia que revela cuánto odio había inspirado este hombre e involucra algo que incluso los libros de historia luchan por describir. Las noticias de Centralia se extendieron por Missouri como una onda de choque. Los cables del telégrafo zumbaban con mensajes frenéticos. Los comandantes de la Unión no podían creer los informes. 145 soldados muertos. 23 ejecutados en una plataforma de tren, una compañía entera masacrada en 3 minutos, y el hombre responsable simplemente se había ido. El general William Rosecrans, comandante del departamento de Missouri, emitió órdenes inmediatas. Cada unidad disponible debía cazar a Bloody Bill Anderson, matar a la vista, sin cuartel, sin negociaciones, sin intercambio de prisioneros, solo muerte. Por primera vez desde que comenzó la guerra, el ejército de la Unión en Missouri tenía un solo propósito unificado: destruir a William Anderson y a todos los que cabalgaban con él. Pero Bill sabía que esto venía. Lo había sabido antes de detener ese tren. En los días siguientes a Centralia, Bill Anderson hizo algo inesperado. En lugar de esconderse, en lugar de huir hacia el sur al territorio confederado, siguió luchando. Ataco más pueblos, ataco más patrullas, mato más soldados de la Unión. Era como si Centralia hubiera roto algo dentro de él que no podía ser reparado. O quizás siempre había estado roto, y Centralia simplemente removió la última pretensión de cordura. Sus hombres notaron el cambio. Bill siempre había sido intenso, enfocado, pero ahora era imprudente. Tomaba riesgos que no tenían sentido táctico. Cargaba en situaciones donde cualquier comandante racional se retiraría. Frank James, el hermano mayor de Jesse, que había cabalgado con Bill desde el principio, dijo más tarde que Bill dejó de dormir después de Centralia. Se sentaba en su caballo toda la noche, mirando la oscuridad, tocando la tela en su alforja, esperando algo, quizás soldados de la Unión, quizás la muerte, quizás ambos. Un hombre que no duerme es un hombre que no piensa claramente. Un hombre que no piensa claramente es un hombre que comete errores. Y el 26 de octubre de 1864, 29 días después de Centralia, Bloody Bill Anderson cometió su último error. La emboscada fue preparada cerca de Albany, Missouri. La milicia de la Unión, bajo el teniente coronel Samuel Cox, había estado rastreando los movimientos de Bill por días. Conocían sus patrones. Sabían que prefería ciertos caminos a través de ciertos valles. Sabían que el 26 de octubre estaría cabalgando a través de un tramo angosto de camino bordeado por árboles a ambos lados. Terreno perfecto para una emboscada. Cox posicionó a sus hombres en la línea de árboles. 150 fusileros con órdenes de disparar en el momento en que Bill Anderson apareciera a la vista, sin advertencia, sin desafío, solo un muro de plomo. Bill cabalgaba al frente de su columna. Por supuesto que sí, siempre lo hacía. Su largo cabello negro estaba suelto, flotando detrás de él mientras cabalgaba. Su abrigo estaba abierto a pesar del frío de octubre. Sus manos estaban cerca de sus revólveres. No vio la emboscada hasta que fue demasiado tarde. La primera descarga lo golpeó 4 veces. 2 balas en la cabeza, 2 en el pecho. Se mantuvo en su silla de montar por quizás 3 segundos. Una eternidad para un hombre con esas heridas. Y entonces cayó. William T. Anderson, Bloody Bill, el hombre más temido en Missouri, estaba muerto a los 24 años. 24 años. Piensa en eso. Hoy, un joven de 24 años podría estar graduándose de la universidad, podría estar planeando una boda, podría estar empezando a descubrir quién quiere ser. Bill Anderson, a los 24, había matado a más hombres de los que podía contar. Había perdido todo lo que amaba, se había convertido en un monstruo y murió como uno.
sus hombres se dispersaron. Algunos escaparon hacia los bosques. Algunos fueron muertos en el fuego cruzado. Los sobrevivientes se reagruparían más tarde y continuarían luchando hasta que terminara la guerra. Pero su líder se había ido. La rabia que los había impulsado se había ido. Todo lo que los hacía aterradores se había ido. Pero lo que le sucedió al cuerpo de Bill después de su muerte, eso revela cuánto odio había inspirado en ambos lados. Los soldados de la Unión no simplemente enterraron a Bloody Bill Anderson, desnudaron su cuerpo y lo fotografiaron. Esto era inusual para 1864. La fotografía era cara y tomaba tiempo. Pero Bill era lo suficientemente famoso o infame como para que alguien quisiera pruebas. La fotografía aún existe. Muestra a un hombre joven con cabello oscuro, acostado sobre una tabla de madera, sus ojos cerrados, sus heridas visibles. Se ve casi pacífico, como si estuviera durmiendo. No estaba en paz en la muerte. Exhibieron su cuerpo en Richmond, Missouri, por 3 días. 3 días. Lo apoyaron contra una pared para que todos pudieran ver, para que todos pudieran confirmar que el monstruo realmente estaba muerto. Y entonces vinieron las multitudes, simpatizantes de la Unión, familias de hombres que habían muerto en Centralia, mujeres que habían perdido esposos e hijos y hermanos en las incursiones Bushwhacker. Vinieron por cientos, no vinieron a llorar, vinieron a apuñalarlo. Los registros históricos confirman que múltiples mujeres trajeron cuchillos a la exhibición. Cortaron el cadáver de Bill, repetidamente, no para matarlo, ya estaba muerto, sino para profanarlo, para herirlo incluso después de la muerte, para expresar un odio tan profundo que la destrucción física era la única salida. Le cortaron el dedo del gatillo. Algunos informes dicen que cortaron más. Su cuerpo fue mutilado más allá del reconocimiento antes de que finalmente lo enterraran en una tumba sin marcar. Bill Anderson había querido venganza por su hermana. La obtuvo en Centralia. Pero el ciclo de venganza no termina. Nunca termina. Simplemente pasa a la siguiente generación. Y pasó a un muchacho de 17 años llamado Jesse James. Jesse James sobrevivió Centralia. Sobrevivió la guerra, y cuando la Confederación se rindió en 1865, Jesse hizo algo que muchos veteranos hicieron. No pudo parar. La guerra lo había entrenado demasiado bien. Era demasiado bueno en la violencia, demasiado cómodo con la muerte. Las habilidades que había aprendido bajo Bloody Bill Anderson: cabalgar, disparar, emboscar, matar. No eran habilidades que se tradujeran a la agricultura en tiempos de paz, así que Jesse siguió cabalgando, siguió disparando, siguió robando. Su primer gran robo sucedió en febrero de 1866, menos de un año después de que terminara la guerra. La Clay County Savings Association, en Liberty, Missouri. Jesse y su banda entraron al pueblo a caballo a plena luz del día, igual que habían entrado en Centralia. Entraron al banco, desenfundaron sus pistolas y tomaron todo en la bóveda. Al salir, dispararon y mataron a un estudiante universitario de 19 años llamado George Wymore. Solo estaba cruzando la calle. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. Otra víctima inocente de la violencia que Centralia había puesto en movimiento. Con su hermano Frank y una banda de exguerrilleros, Jesse James lanzó una ola de crímenes de 16 años que lo convertiría en el forajido más famoso de la historia americana. Bancos, trenes, diligencias, los robó todos, y era bueno en ello. Las mismas tácticas que habían destruido el regimiento del mayor Johnston en Centralia. Caballos rápidos, múltiples pistolas, violencia abrumadora a corta distancia. Funcionaban igual de bien contra detectives de Pinkerton y guardias de banco. Los periódicos hicieron famoso a Jesse.
Algunos lo pintaron como un villano, otros, especialmente los simpatizantes surenos que aún resentían a la Unión, lo pintaron como un héroe, un Robin Hood de Missouri, un rebelde que se negó a rendirse incluso después de que la Confederación cayera. Jesse jugó con esta mitología. Escribió cartas a periódicos defendiendo sus acciones. Afirmaba que los bancos que robaba eran dirigidos por carpetbaggers del norte. Se posicionó como un hombre luchando por la gente común contra intereses adinerados. Era propaganda. Jesse James no era Robin Hood. Era un asesino que había aprendido su oficio bajo Bloody Bill Anderson. Cada robo de banco, cada asalto a tren, cada tiroteo. Todos eran extensiones de lo que había aprendido en Centralia. Jesse nunca olvidó lo que aprendió de Bill Anderson. Nunca olvidó lo que sucedió en Centralia. En muchos sentidos, el Jesse James de la leyenda. El forajido despiadado, el hombre que no mostraba miedo, el asesino de ojos fríos. Fue creado esa tarde de septiembre de 1864. Bill Anderson murió a los 24, pero su legado vivió a través de Jesse James por otros 17 años. Jesse mismo fue asesinado en 1882. Le dispararon en la parte de atrás de la cabeza a Robert Ford, un miembro de su propia banda que quería el dinero de la recompensa. Tenía 34 años. Había sobrevivido a su mentor por una década, pero tuvo el mismo final violento, y a través de la leyenda de Jesse James, a través de las novelas de 10 centavos y películas y programas de televisión, el espíritu de Centralia vive hasta hoy. Cada vez que alguien cuenta una historia sobre Jesse James, están contando una historia que se remonta a una plataforma de tren en Missouri, a un hombre con el vestido de su hermana muerta en su alforja, a una pregunta hecha a hombres moribundos. ¿Estuviste en Kansas City? La violencia engendra violencia. La venganza engendra venganza. Una nina de 14 años muere bajo escombros y generaciones después todavía estamos contando historias sobre los hombres que su muerte creó. Pero hay una cosa más sobre Centralia que la mayoría de la gente nunca discute, algo que hace la masacre entera aún más trágica. ¿Recuerdas al sargento Thomas Goodman? El único soldado de la Unión que Bill Anderson perdonó en la plataforma del tren. Goodman fue intercambiado por un prisionero confederado 2 semanas después. Sobrevivió la guerra. Vivió hasta el siglo XX. Y en sus últimos años, escribió sobre lo que sucedió en Centralia. Su relato confirma la mayor parte de lo que sabemos. Los uniformes quitados, las ejecuciones, la pregunta sobre la orden número 11. Pero Goodman añadió un detalle que no aparece en ningún otro lugar. Dijo que Bill Anderson estaba llorando, no durante las ejecuciones, no durante los interrogatorios, sino después. Cuando el tiroteo terminó y los cuerpos yacían quietos en la plataforma, Goodman dijo que vio a Bill desmontar de su caballo, caminar hacia la pila de uniformes de la Unión y quedarse allí en silencio por varios minutos, y lágrimas corriendo por su cara. Goodman no pudo explicarlo, tampoco pueden los historiadores. ¿Estaba Bill llorando por sus víctimas? ¿Por sí mismo? ¿Por Josephine? ¿Por todo en lo que se había convertido y todo lo que había perdido? Nunca lo sabremos, pero sugiere algo importante sobre Bloody Bill Anderson, algo que los informes de la Unión y las historias de horror nunca mencionan. No era un monstruo, era un hombre roto, un hombre que había perdido todo y no encontró nada para reemplazarlo excepto venganza. Un hombre que mató a 145 personas en Centralia y luego lloró sobre sus cuerpos. La guerra civil creó muchos hombres como Bill Anderson. Hombres que entraron al conflicto como granjeros y salieron como asesinos. Hombres que nunca se recuperaron. Hombres que murieron jóvenes y violentamente porque no podían imaginar ninguna otra forma de vivir.
La guerra fronteriza de Kansas, Missouri, fue lo peor de todo, lo más personal, lo más brutal. La orden número 11, el colapso de la prisión, el escalpamiento y la mutilación. Ninguno de los lados tenía las manos limpias. Ninguno de los lados era inocente. Y en medio de todo, una niña de 14 años llamada Josephine Anderson gritó durante 6 minutos bajo una pila de escombros mientras los soldados miraban. Todo lo que sucedió en Centralia. El tren, la plataforma, las ejecuciones, la carga de caballería, los 145 muertos. Todo se remonta a ese edificio en Kansas City, a esos 6 minutos, a una niña. Esta no es una historia sobre héroes y villanos. La guerra civil no era tan simple. Missouri no era tan simple. Nada sobre la capacidad humana para la violencia es tan simple. Nos gusta nuestra historia limpia. Buenos y malos, causas nobles e imperios malvados. Hace el pasado más fácil de entender, más fácil de enseñar, más fácil de poner en libros de texto y envolver en pequeños capítulos ordenados. Pero la historia real es desordenada. La historia real está llena de personas que hicieron cosas terribles por razones comprensibles, llena de víctimas que se convirtieron en perpetradores, llena de ciclos de violencia que abarcan generaciones y destruyen todo lo que tocan. Centralia es ese tipo de historia, el tipo incómodo, el tipo que no encaja en categorías fáciles. Bill Anderson era un asesino, eso es innegable. Mató a hombres desarmados, mutiló cuerpos, coleccionó cueros cabelludos. Por cualquier estándar moderno, por cualquier estándar, era un criminal de guerra, pero también era un hermano que perdió a su hermana de 14 años a manos de hombres en uniforme. También era un hijo que vio a su familia destruida. También era un joven que no tenía dónde poner su dolor excepto en una pistola. Los soldados de la Unión que mató en Centralia también eran víctimas. Eran solo hombres yendo a casa de permiso. Muchos de ellos no tenían nada que ver con la orden número 11 o el colapso del edificio en Kansas City. Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pagaron por los pecados de hombres que nunca habían conocido. Y las mujeres que apuñalaron el cadáver de Bill después de su muerte. Ellas también eran víctimas. Viudas y madres y hermanas que habían perdido a sus propios seres queridos por la violencia bushwhacker. Su odio era tan real como el de Bill, tan profundo, tan destructivo. Nada de eso excusa lo que Bill hizo, pero lo explica. Y entender es el primer paso para asegurarse de que nunca suceda de nuevo, porque los patrones de Centralia no son únicos de la guerra civil. Se repiten a lo largo de la historia, en cada conflicto, en cada continente, donde sea que los seres humanos hayan vivido, han encontrado razones para odiarse unos a otros, encontrado razones para matarse unos a otros. Encontrado razones para continuar ciclos de violencia que deberían haber terminado generaciones atrás. Los nombres cambian, las armas cambian, los uniformes cambian, pero el patrón sigue siendo el mismo. Alguien pierde algo que ama, alguien busca venganza, más gente muere, más gente busca venganza. El ciclo continúa, hasta que no queda nada que destruir. Acabas de escuchar una de las historias más oscuras de la guerra civil americana. El tipo que no enseñan en las escuelas. El tipo que te hace cuestionar lo que pensabas que sabías sobre la historia. Historias como esta, las masacres ocultas, las atrocidades olvidadas, los seres humanos detrás de las leyendas. Toman tiempo para investigar y contar apropiadamente. Cuando haces clic en Super Thanks, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo, esta historia importa. Cada contribución nos ayuda a descubrir más historias olvidadas de las sombras de la historia americana. Si todavía estás viendo, quiero dejarte con un pensamiento final. Centralia sucedió hace 160 años.
Los hombres que mataron y murieron allí se fueron hace mucho. El odio que los impulsó debería ser historia antigua. ¿Pero lo es? Mira el mundo hoy. Mira los ciclos de venganza que todavía giran. Mira a los niños que pierden padres por la violencia y crecen para volverse violentos ellos mismos. Mira a los hombres que no pueden dejar de luchar porque han olvidado cómo hacer cualquier otra cosa. Los detalles cambian, las armas cambian, los uniformes cambian, pero el patrón permanece. Una niña muere, su hermano busca venganza. 145 hombres mueren, más hermanos buscan venganza. El ciclo continúa, para siempre. Bill Anderson pensó que estaba equilibrando una balanza, ojo por ojo, muerte por muerte, pero las balanzas de ese tipo nunca se equilibran. Solo agregan más peso a ambos lados hasta que todo colapsa. Josephine Anderson tenía 14 años. Probablemente le gustaba reír, probablemente tenía sueños sobre su futuro. Probablemente nunca imaginó que su muerte llevaría a las muertes de cientos de otros, que su hermano se convertiría en uno de los asesinos más temidos del siglo XIX, que su nombre sería recordado solo en conexión con masacre y venganza. Ella merecía algo mejor que eso. Todos lo merecían. La masacre de Centralia plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si tu hermana de 14 años fuera aplastada hasta la muerte por soldados enemigos mientras otros miraban, ¿hasta dónde irías? ¿En qué te convertirías? La mayoría de nosotros nos gusta creer que nos mantendríamos humanos, que encontraríamos justicia a través de canales apropiados, que lloraríamos y sanaríamos y seguiríamos adelante. Pero Bill Anderson nos muestra otra posibilidad, una más oscura, una posibilidad que existe dentro de cada ser humano que alguna vez ha perdido a alguien que amaba. Nos muestra lo que sucede cuando el dolor no tiene a dónde ir, cuando el sistema que debería proporcionar justicia es el mismo sistema que causó la injusticia, cuando la venganza se convierte en la única religión que tiene sentido. Bill Anderson no nació un monstruo, fue convertido en uno, y lo más aterrador de su historia es lo comprensible que es la transformación. Habrías hecho lo mismo. Sé honesto contigo mismo. Si mataran a tu hermana, si mataran a tu madre, si quemaran tu casa y destruyeran todo lo que amabas, ¿en qué te convertirías? La historia recuerda a Bloody Bill Anderson como un villano, y lo era. Mato a hombres desarmados, ejecuto prisioneros, escalpo a los muertos. No hay forma de defender esas acciones. Pero la historia también olvida que los villanos son creados, no nacen, que cada masacre tiene una historia detrás, que cada asesino fue una vez un niño que no sabía nada de sangre. Hay una fotografía de Bill Anderson tomada después de su muerte. En ella se ve joven, casi pacífico. Si no conocieras su historia, podrías pensar que era solo un muchacho que se quedó dormido. Nunca adivinarías los horrores que había cometido. Nunca adivinarías los horrores que habían sido cometidos contra él. Esa fotografía es un recordatorio de que el mal no siempre parece mal. A veces parece un joven de 24 años con cabello oscuro y ojos vacíos. A veces parece un hermano que amaba a su hermana. A veces nos parece a todos nosotros, en nuestros peores días, cuando el dolor se vuelve demasiado para soportar. Nos decimos que nunca haríamos lo que Bill Anderson hizo, que somos mejores que eso, que encontraríamos otro camino. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido realmente puestos a prueba? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido todo y nos han dado un arma y un objetivo? La verdad es, no lo sabemos, no podemos saberlo. Y quizás esa incertidumbre es la lección más importante de Centralia. Josephine Anderson tenía 14 años cuando murió,
Bill Anderson tenía 24 cuando murió. 145 soldados de la Unión murieron en Centralia. Jesse James cargó lo que aprendió ahí por el resto de su corta y violenta vida, y nada de eso tenía que suceder. Esa es la tragedia de Centralia. No solo las muertes, no solo la brutalidad, sino el hecho de que todo, cada pedacito de ello, pudo haber sido prevenido. Si la orden número 11 nunca hubiera sido emitida, si ese edificio en Kansas City no hubiera colapsado, si una niña de 14 años hubiera vivido para ver su 15º cumpleaños. Pero la historia no trata con qué pasaría si. La historia trata con lo que sucedió. Y lo que sucedió en Centralia, Missouri, el 27 de septiembre de 1864, fue uno de los días más oscuros de la historia americana. 23 hombres desarmados fueron despojados de sus uniformes y ejecutados en una plataforma de tren. 147 soldados cargaron contra guerrilleros y solo 24 regresaron. Un joven llamado Jesse James mató a su primera víctima famosa y comenzó su transformación en leyenda. Y un hombre roto llamado Bill Anderson, cargando el vestido ensangrentado de su hermana muerta en su alforja, lloró sobre los cuerpos de los hombres que acababa de asesinar. Esta es la guerra civil que no te enseñan, la guerra de vecinos contra vecinos. La guerra donde ambos lados cometieron atrocidades. La guerra que creó monstruos de hombres ordinarios y dejó heridas que tomaron generaciones en sanar. Recuerda a Centralia, recuerda a Josephine, recuerda a Bill y recuerda lo que sucede cuando la venganza se convierte en el único idioma que alguien habla. ¿Qué piensas? ¿Fue Bloody Bill Anderson un monstruo o un producto de tiempos monstruosos? No hay respuesta fácil. La historia rara vez ofrece respuestas fáciles. Quizás la respuesta más honesta es: ambos. Era un monstruo y fue creado por monstruos. Y el mundo en el que vivía era monstruoso. Y todas esas cosas son verdad al mismo tiempo. Esa es la tragedia de la guerra. Esa es la tragedia de la venganza. Esa es la tragedia de Centralia. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Esta es una de esas historias donde cada perspectiva importa, donde no hay respuestas fáciles, donde la línea entre víctima y villano se desdibuja hasta que no puedes distinguir la diferencia. Y si este video te hizo pensar, si te mostró algo sobre la guerra civil que no sabías antes, si te hizo cuestionar cosas que pensabas que sabías sobre el bien y el mal y la capacidad humana para la violencia, considera suscribirte. Tenemos más historias olvidadas que contar, más rincones oscuros de la historia que explorar, más preguntas sin respuestas fáciles. Hasta la próxima. Recuerda que la historia nunca es tan simple como héroes y villanos. Está hecha por seres humanos rotos, personas que amaron y perdieron e hicieron decisiones terribles, personas que eran capaces tanto de bondad como de crueldad, personas que en diferentes circunstancias podrían haber vivido vidas completamente diferentes, igual que nosotros.